¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrada de mi videoblog Tienda de Facción. Hoy quería hablaros de un aniversario, el 70 aniversario de la creación de unos personajes que, sin estar muy metidos en nuestro bagaje comiquero, porque son americanos, netamente americanos, pues sí tienen un lugar en nuestro corazoncito. Este año se cumplen 70 años de la creación de los Peanuts, Carlitos y sus amigos. Y sí quería dedicarle un ratito a hablaros del autor, de Charles M. Schulz, y de la banda de personajes que creó. Y también hacer una reflexión a raíz de un tema personal. Mis padres este año han cumplido 50 años juntos. Estos personajes tienen 70. Pero durante toda esa etapa de la vida de los personajes, como de la relación de mis padres, pues todo ha evolucionado y ha cambiado. Y la gracia, o la suerte, o la fortuna es haber podido adaptarse a esos cambios. Entonces, bueno, algunos datos muy básicos. Charles M. Schulz nace en 1922. Le gusta el diseño, no es demasiado buen estudiante. Se dedica a dar clases de arte, de diseño también. Y es en 1950, cuando ya ha vuelto después de la guerra le vuelve una persona distinta, le vuelve una persona un poco menos candorosa, más ácida. Pues en el 49 realmente empieza a publicar una aproximación inicial a los Peanuts. Es una tira de cómic llamada Little Fox, Pequeños Amigos, que abandona para empezar a hacer los Peanuts. Los Peanuts, el sistema de publicación de las tiras en los periódicos americanos, el autor llega a un acuerdo con un sindicato que distribuye esas tiras a lo largo de un montón de publicaciones, mayoritariamente periódicos. Entonces lo que hace Schulz es que vende la tira a la United Feature Syndicate, que es como un distribuidor de tiras cómicas. Popeye estaba metido en ese sistema de venta. Con lo cual, su tira, el periódico que quiere adquirir ese contenido no tiene que contratar un dibujante, directamente se adhiere a ese sistema de distribución y empieza a publicar. Entonces, la tira de Snoopy, la tira de Carlitos, los Peanuts, se empieza a publicar en 1950 y diariamente es publicada hasta la muerte del autor. De hecho, es muy curioso porque este señor Schulz fallece en el 2010 y un día después de la muerte del autor se publica la última tira, que es una tira de despedida, pero os lo cuento luego. ¿Quiénes son los personajes? ¿Y por qué lo metemos aquí en Tienda Facción, que solo hablamos de muñecos, o mayoritariamente de muñecos? Los personajes son una panda de niños en los que destacan el protagonista, que es Charlie Brown, que es, diríamos, un alter ego del autor. Charlie se publica también, y por eso el aniversario, el 2 de octubre, la primera tira de los Peanuts incluye a Charlie Brown, se publica en el 2 de octubre de 1950. La tira, y os la quiero enseñar con una serie de muñecos, el primer personaje que sale publicado en la tira es Charlie, el último, la tira que se publica el día después del fallecimiento del autor, también incluye a Charlie. Pero en la primera tira encontrábamos esto. Dos niños que ven pasar a Charlie Brown diciendo, el bueno de Charlie Brown. Y el último comentario es, cuánto le odio. En la primera tira ya nos deja clásico que al final lo que vamos a ver es cómo un mundo poblado de cosas bonitas, la infancia, pues tiene ese giro o esa vuelta de tuerca. ¿Qué muñecos estoy enseñando? A raíz del 70 aniversario, Super 7, que es una compañía de juguetes, de muñecos, está basada en San Francisco, está haciendo cosas muy chulas con los Masters del Universo. Ha recogido los Masters del Universo de la franquicia anterior, la de Mattel, y está haciendo unas cosas muy chulas.
Y en el caso de Peanuts, Super 7 también tiene los derechos y a través de una marca que se llama Reaction, pues está haciendo los muñecos. Entonces, con motivo de la publicación del aniversario de este año, está sacando una serie sobre los Peanuts. La primera serie, que incluía 6 muñecos, pues es esta que yo tengo en la mano. Primero es Carlitos. ¿Veis? La versión de Carlitos no es la que nosotros estamos acostumbrados, es la versión original, la primera que salió dibujada por Schulz en 1950. Y veis que el personaje no es todavía como lo conoceremos. Se aprecia la diferencia en esta otra, que esta sí que esta la compré hace 10 años, con el 60 aniversario de la publicación de los personajes. Ahí veis la tira. Esta la sacó Dark Horse. Ahí vemos cómo era Carlitos de inicio, como la que os acabo de enseñar de Super 7, y cómo le conocemos nosotros ahora, la evolución del dibujo, del diseño del personaje. Bueno, en esta, que la compré hace 10 años, veis cómo era Carlitos, Charlie Brown al principio, en su creación, y cómo le conocemos nosotros, pero lo mismo con Snoopy, que ahora hablamos de Snoopy. Charlie es el protagonista, el líder de esa banda de Peanuts, de esas naderías, de esas tonterías, que representa la palabra, y luego vamos conociendo en las tiras siguientes. La mayoría de los personajes se presentaron, salvo uno que me parece importante comentarlo, se crearon en los primeros 5 años de vida. Los primeros 5 años de vida de los personajes, del 50 al 55, ya conocemos prácticamente a todos. La primera vez que vemos a Snoopy es un perro, típico perro, no camina todavía sobre 2 patas, pero sí ya tiene la personalidad que va teniendo. Snoopy es un soñador. Sabéis que Snoopy tiene un amigo que es Woodstock. Nunca duerme dentro de la caseta, siempre le vemos fuera porque tiene claustrofobia, con lo cual Snoopy es aparte de un poco claustrofóbico, es un soñador. Le conocemos también su faceta de escritor. Siempre habla de la primera frase que escribes en una noche tenebrosa y oscura, que es la primera frase de una novela que era famosa en los años 60. Le hemos visto como piloto de aviación, como as de guerra. De hecho, la NASA usó el nombre de Snoopy como uno de los nombres de los módulos lunares. Snoopy es un soñador. No le gusta, a Schulz no le gustaba la vida. Vamos a ver. Le gustaba la vida, pero no de una manera con los sinsabores la vida, y encontraba que Snoopy, al contrario que Charlie, que es el que sufre la aridez de ciertos aspectos de la vida diaria, pues Snoopy se refugiaba en la imaginación. Snoopy es un imaginante, básicamente es un creador y es un tipo que vive en la fantasía. La primera tira en la que vemos a Snoopy es esta. Super 7 está haciendo unas cajas, un packaging que para mí es estupendo, porque vemos el personaje como era en el diseño original y luego vemos la primera tira en la que sale publicado. Entonces, en esta primera serie estaba Snoopy, estaba Lucy, y aquí la primera tira en la que vemos la creación del personaje de Lucy. Está Linus, está Shredder. La primera tira en la que sale Shredder. Shredder es un pianista. Cuando le conoce Charlie Brown a Shredder es un bebé. Crece muy rápido y se convierte en un pianista. Entonces, un pianista en un piano de juguete. Es un aficionado al béisbol, al piano y a Ludwig van Beethoven. Otra versión de Carlitos que sacaron en la primera serie, aquí en vaquero, con la correspondiente tira. Y aquí Sally. ¿Vale? Esta es la primera serie. Super 7 ha sacado una segunda serie que acaba de salir al mercado ahora mismo. En el que los diseños de los personajes ya se van pareciendo más a lo que nosotros conocemos. Esto ya pertenece a la etapa de los años 60. Esta es la segunda serie. Esta tira, por ejemplo, y este diseño del personaje ya es de 1964. Han pasado 14 años. Sí quería hablaros de este personaje
que es Franklin. Es negro. La primera vez que vemos a Franklin, pues la hermana de Carlitos ha tirado la pelota de la playa al agua, la recoge Franklin, se la devuelve y le dice: ¿qué haces? Un castillo de arena. Es un poco chuchurrío. Y dice Carlitos: pues sí, es que donde yo vengo siempre hago las cosas así un poco chuchurrías. Pues este personaje negro nace en 1968, 2 años antes de la muerte de Martin Luther King. Es el momento en el que los derechos civiles en Estados Unidos están en la lucha por los derechos civiles de las minorías, están en plena ebullición. Que un personaje negro, nosotros ahora lo vemos normal, nuestros ojos del 2021 lo ven normal, pero que un personaje negro se meta de lleno junto con los clásicos personajes amables, diarios en los periódicos, era un cambio, y este señor Schultz lo consigue. Con lo cual, a veces pensamos que los grandes cambios ocurren por las grandes revoluciones, pero que un personaje negro como Franklin se meta dentro de esta dinámica en el año 68, pues ayuda también a esos grandes cambios. En esta segunda serie vemos a Franklin, vemos a Charlie Brown vestido de jugador de béisbol, a Marcia y a Peppermint Patty, que son dos extrañas amigas. Una es la jefa de la otra, y, poco oficialmente, con las tiras de detrás. De nuevo, el packaging es muy simple, pero a la vez es muy bonito. Si veis el dibujo del personaje, las letras en color, a mí me parece chulísimo. Y acaban con estos dos personajes, que son Snoopy como as de la aviación, que esta es del año 65, y del año 75 conocemos a Spike, que es hermano de Snoopy, ¿vale? Es un personaje mucho más tirado que el propio Snoopy, pero también se incorpora dentro de la mitología de los Peanuts. Hablando de los perros, está ahí el Pulgas. Pues solo quería enseñároslo, quería que lo vierais. Hay una biografía de Schultz muy chula que está en Atom Comics, por si le queréis echar un vistazo. No es la historia del dibujante, es la historia de cómo evoluciona un país durante 70 años. La última tira en la que publica Schultz, que se publica al día siguiente de su muerte, es Carlitos recibe una llamada. Es alguien preguntando por Snoopy. Carlitos dice: no está, creo que debe estar escribiendo. Y ya el propio Schultz se despide de los lectores diciendo que debido a su salud, que ya no puede seguir trabajando. Él tenía un cáncer, se lo diagnosticaron un año antes, pero bueno. Sí, hace una mención que me parece importante, y es que de acuerdo con su familia han decidido que Snoopy, que Carlitos, que los Peanuts ya no se publiquen nunca más. Con lo cual, de nuevo vemos un ejemplo de un personaje que, como el caso de Hergé y Tintín, que muere con sus autores. En esa tira Schultz se despide de los personajes. En la tira solo sale Carlitos, sale de nuevo el primer personaje que conocimos, pues cierra esa etapa creativa y vital tanto del autor como de los personajes. Carlitos, los Peanuts han tenido una evolución enorme, no solo en la televisión, sino también en el cine. Hace poco sacaron una película, en 2012 sacaron una peli. La música es un elemento muy importante dentro de los Peanuts. No solo la música, sino la música jazz. De hecho, Grandes Dudas, la primera vez que les vemos en el cine es un especial en Navidad que se hace en los años 60. Pues ahí ya se metió un elemento un componente musical muy importante. Si tenéis ocasión también, aparte de investigar un poco sobre la vida de Schultz, ya os digo, a través de esta biografía o en YouTube, que hay un montón de canales, intentar escuchar un poco de música basada en los Peanuts. Siempre es música jazz, muy jazzística, y mola también. Hay una melodía que es la típica melodía que se asocia a los personajes, que también ha permanecido dentro de los años. No me alargo más. Los Peanuts, Super 7, Charles M. Schultz, 70 aniversario. ¿Vale? Amigos, que vaya bien todo. Nos vemos.